siguen entrando, absolutamente. Y va a pasar esto. Bueno, cuando quieras, Maru. Víctor. Bueno, como las y los tenemos acostumbrados a los martes del ciclo Metamorfosis, hoy estamos igual de mate, pero un poquito más temprano. No me voy a, más que saludarlos, no me voy a extender. Hoy vamos a contar con Janina Wells, y quien va a moderar su contravoz será Ale de la Magiora, parte de nuestro equipo de Metamorfosis. Así que bueno, les doy la bienvenida y Ale, te cedo la palabra. Bueno, creo que todos conocemos a Janina, es una académica de extenso recorrido. Recién charlábamos, para nosotros es un honor inmenso contar con profesionales, con politólogos, con personas de la talla de Janina. Estábamos hablando justamente de estas dinámicas, cómo han favorecido, la pandemia ha terminado por favorecer estos espacios de intercambio. Hemos recibido palabras muy lindas de ella respecto de esta dinámica que nos dimos con Maru, con Javier, con Vicky, con el equipo de la UCALP. Así que estamos muy contentos de recibirte, Janina, en un horario especial para nosotros, porque por lo general el vespertino es el nuestro, y también es un desafío, pero todos estos ding-dong que se van escuchando de gente que se va metiendo de a poco también habla de lo interesante que se ha vuelto este ciclo en términos de divulgación, así que para nosotros es un gran orgullo y un placer recibirte. Bueno, Javier, Alejandro, Victoria, María, me da muchísimo gusto, como ya les decía, poder compartir esta sesión de intercambio. Soy muy fan de lo que hacen ustedes, de esta serie que están promoviendo, así que bueno, ser parte siempre es como un gusto doble. Vamos directo, ¿no? Para la presentación. Yo, como decía antes, mis temas de investigación están más centrados en la participación política no electoral, o sea, en referendos, plebiscitos, democracia participativa, los usos de los medios digitales para la participación política, y los partidos políticos siempre van quedando en los márgenes de todos estos temas, ¿no? Siempre van tocando lo que vamos analizando, cómo se posicionan los partidos frente a regular referendos, cómo se posicionan frente a activar referendos. Cuando analizamos movimientos sociales, bastante seguido se ve o bien la demanda de convencer a algunos partidos, dependiendo de su posición en el espectro ideológico, de asumir las demandas de los movimientos sociales, o en otros casos que hemos visto recientemente también, la idea de, bueno, de que los partidos no sirven, que hay que acabar con los partidos, ¿no? Y de ahí viene un poco este título muy provocador que se me ocurrió para la charla, que es cómo mueren los partidos políticos. Y para pensar en eso, yo tengo acá un esquemita donde quisiera abordarlo desde dos dimensiones. Una es la contextualización del tema, ¿no? Como una especie más de marco teórico analítico de esa discusión de si mueren o no mueren los partidos, que acaba con que no, definitivamente no han muerto, pero sí están cambiando, y ahí pasaríamos a la segunda parte, que creo que es la que es más interesante para, digamos, intercambiar después con ustedes, escuchar comentarios y discutir, que refieren mucho más a la cuestión de la comunicación política. Y me voy a centrar exclusivamente en eso, en la segunda parte, porque obviamente cuando hablamos de partidos políticos abrimos un paraguas de temas muchísimo más amplio, por lo tanto no hay pretensión de exhaustividad, sino de, por un lado, aportar un contexto a esta discusión de si los partidos sobreviven o no, si han muerto o no y qué rol juegan, y luego pasar a centrarnos en la cuestión de sus estrategias de comunicación, donde finalmente un poco lo que voy a sostener es que los partidos, haciéndome ya de spoiler, los partidos no mueren en absoluto, pero sí hay ciertas tensiones totalizantes en el ámbito de lo discursivo, ¿no? Y lo dejo ahí como para sembrar la intriga también, después me explico mejor. Totalizante como opuesto a partido, ¿no? Partido de parte, totalizante de totalizador. Entonces, bien, vamos a este marco que mencionaba. En las décadas del 70, del 80,
hubo muchísimos análisis, uno de los más conocidos es o más citados, de Dalton and Wattenberg, que sostenían que había un declive de la afiliación a los partidos políticos y un descenso de la participación electoral, que daban una muestra del debilitamiento de los partidos políticos, y se preguntaban también sobre si podía haber democracia sin partidos. Creo que ese es el título además de un artículo de Susan Stock, ¿no? ¿Puede haber democracia sin partidos? Que, haciendo el paralelismo con nuestra región, con América Latina, el caso de Perú es uno de los que más han alimentado este debate, porque de hecho los colegas y las colegas peruanos y peruanas vienen diciendo hace mucho tiempo que es como que Perú es una democracia que sobrevive a duras penas y con muchos problemas a pesar de la debilidad de estos partidos. Pero bueno, primer variable, descenso de la participación electoral y descenso de la afiliación a los partidos políticos. Una segunda cuestión que emerge más recientemente en Europa, pero que en América Latina venimos viendo desde antes, por ahí Venezuela es un caso típico en esto, es la de la emergencia de movimientos de protesta. En Argentina se lee con el que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos es el símbolo máximo nuestro, que hay réplicas, con cada una con sus características, por supuesto, contextuales, particulares, pero ahí, por ejemplo, del lado de Estados Unidos es Occupy Wall Street, lo que vendría a representar esto, el discurso no de la antipolítica, pero sí del antipartido, porque ahí se tiende a hacer una homologación entre lo partidario y lo político, que creo que quienes nos consideramos demócratas deberíamos pelear siempre de primero a último momento. También en España, y este caso me parece especialmente destacado o fácil de entender para todos, porque es un caso cercano y familiar, para todo el argumento, con el caso de los indignados, del 15M, ¿no? Como vienen estos movimientos que de vuelta, no confiamos más en los partidos, son los de siempre, queremos más democracia, queremos una democracia directa y participativa, el poder está concentrado en el 1%, somos el 99%, por citar algunos de los eslóganes de este tipo de movimientos. Como tercer cuestión asociada viene el constante declive del apoyo a los partidos y de la confianza en los partidos. Y ahí lanzo otro caso que voy a mencionar en el argumento, que me parece muy claro, que es el de Chile, ¿no? Que es otra democracia que se ha considerado estable y consolidada durante mucho tiempo, y que tiene un constante descenso de la confianza en los partidos. Yo tenía estos datos por ahí, después podemos acompañar los tweets, pero ahora no me dio el tiempo para ponerlos en la presentación, de un declive pero muy notable sobre todo en un caso como el chileno, donde vemos estabilidad en otros indicadores, aunque por supuesto también podemos cuestionar lo que los indicadores no estaban viendo, porque estos datos ya eran evidentes antes de octubre de 2019, cuando estalla la protesta. O sea, si mirábamos los indicadores institucionales chilenos, era una democracia que funcionaba relativamente bien, salvo por ese descrédito tremendo de los partidos, hasta que estalló la protesta. Evidentemente, esto de lo que habla también es como de cierto sesgo en los estudios comparados. Me voy un poco del tema, pero me parece importante destacarlo también, porque cuando se compara y se buscan ciertos datos para poder comparar un alto número de casos a nivel global y demás, se pierde mucho de contexto. Entonces esos estudios sirven, pero también hay que ser conscientes de todo lo que no nos dicen. Y en este sentido, obviamente, tampoco estoy descubriendo nada, y yo creo que tampoco puede decirse para nada que nadie lo veía venir. Hay un número especial del Journal of Politics en Latinoamérica, que creo que fue publicado en 2017, donde Rosana Castiglione y otros colegas de universidades chilenas y de otros lados hicieron un número especial donde hablaban de la dramática crisis de representación, mostrando resultados de investigaciones de la década previa. O sea que no es que algunos no lo querían ver. Había gente que lo veía venir muy claramente a lo que estalló 2 años después de la publicación de este número especial, con las protestas de octubre de 2019 en Chile. Pero en cualquier caso, volviendo al punto de los partidos, lo que vemos es como un constante declive de la confianza en los partidos, y eso sí que se puede ver a nivel regional. Creo que Uruguay es el caso que sale un poquito mejor parado, pero en términos relativos también se ve el descenso. Un poquito no, sale mucho mejor parado, pero claro, las cosas se pueden ver en contexto y va bien.
o se puede analizar el caso y ver que ese declive está ocurriendo también. Y una cuarta cuestión que es, no sé si es tan central, pero que a mí me sirve mucho para el argumento que quiero plantear, es que todo esto, por ejemplo en América Latina, y el Observatorio de Reformas Políticas lo ha analizado mucho, dio lugar a reformas de las leyes electorales para mejorar la representación que incluyeron, entre otras cuestiones, la aprobación de las candidaturas independientes. O sea, la idea era, los partidos no están funcionando bien, la ciudadanía no confía en los partidos, por lo tanto hay que abrir a nuevas formas de representación. Otra de estos mecanismos y formas es la inclusión de mecanismos de democracia directa, que como decía antes, yo lo he estudiado mucho y me podría dar letra para hora y media, pero hoy quiero dejarlo a un lado y centrarnos en otra cosa que es más novedosa también para mí, que es esta de los partidos. Decía, una de las reformas claves fue la introducción de las candidaturas independientes. ¿Qué es esto? Es el permitir que alguna persona pueda postularse como senadora o senador, diputada, presidente, etcétera, sin tener una organización partidaria. Para ello tiene que tener un respaldo de firmas normalmente, que puede variar entre casos y casos, y esto se ha aprobado en muchísimos países de la región. Entre los últimos más destacados puede citarse el de México, donde hubo varios intentos de competir con candidaturas independientes. Ya hago el anticipo, muy curiosamente, de quienes habían perdido la interna en su propio partido, o sea que no eran tan independientes, eran los perdedores de la interna. En Chile hubo más candidaturas independientes a nivel regional, pero tampoco con mayor éxito, con éxito relativo y muy local, y otros países también, Colombia, varios países más. Ahora, ¿qué pasó con todo esto que hacía como prever que iba a haber una muerte de los partidos? Que no funcionó para nada. Y de estos 4 puntos que destacaba antes, por ejemplo, veamos, descenso de la afiliación partidaria, mencionaba, los movimientos sociales antipartidos, el constante declive de la confianza, y el tipo de el tercero lo dejo para después, me quedo con estos 3 primeros. Yo mencionaba antes el caso de Podemos, ¿no? Más bien parece que ha ocurrido lo contrario, en los casos donde los movimientos sociales fueron más fuertes, con una especie de discurso antipartidos o contra los partidos establecidos, lo que hubo fue nuevos partidos. Syriza, de alguna manera, no es un nuevo partido porque salía con el viejo Partido Comunista, pero un partido pequeño pasa a ser un partido de masas que finalmente llega a ocupar el gobierno. Y en el caso de Podemos, que me sirve para todo lo que quiero decir de forma mucho más clara. No se puede decir, y ahí los colegas que analizan esto en profundidad en España, si no se enfadarían mucho, que Podemos es una traducción de los indignados o el 15M. No es así. Pero claramente la respuesta, es una de las respuestas y la que más peso ha tenido, de hecho están cogobernando España en este momento, son parte del gobierno, y ha tenido un efecto directo, de alguna manera, en revertir esas otras variables que se veían como una constante, que también debería ser un llamado de atención a observar la democracia como en términos de evolución lineal. ¿No? Como ahora subimos, ahora todos vamos a pasar por esto y por lo otro, bueno, no es así. No es así ni en términos relativos, comparando entre países, o sea, yo ahora me veo obligada de alguna manera a generalizar con ciertas cuestiones para poder en 20 minutos, media hora, plantear una serie de temas, pero como decía antes, evidentemente no tiene nada que ver el sistema de partidos uruguayo con el sistema de partidos peruano. Entonces podemos hablar de la muerte de los partidos, y puede ser ridículo plantear eso en un caso como el uruguayo, o como el español, y en cambio en Perú hay otro tipo de dinámicas. Pero en cualquier caso, lo que sí tenemos datos para ver que en tendencia se puede observar, es que toda aquella supuesta muerte de los partidos por los movimientos sociales, lo que ha hecho es de alguna manera renovar el sistema de partidos. Como decía antes, España como un caso realmente emblemático, porque surge Podemos por la izquierda, pero posteriormente surge Ciudadanos, primero en el centro izquierda, después en el centro, después en la derecha, y ahora no se sabe muy bien, y finalmente surge Vox en la extrema derecha. Entonces ha habido una total renovación, y de haber sido como un bipartidismo muy fuerte, pasa a ser un multipartidismo, pero tampoco mueren los partidos tradicionales, ¿no? Alguna vez, creo que
2015, por ahí discutiendo estos temas con Donatella de la Porta en un workshop en Hamburgo, ella misma reconocía que en 2013 y demás veía como este declive de los partidos y el auge de las nuevas formas de hacer política con los movimientos sociales y todo el instrumental de la democracia directa. Y 3 años más tarde eso fue flor de un día realmente, ¿no? Lo mismo podemos decir de Argentina con el que se vayan todos. Cuando vemos el escenario del gobierno y demás, hay poca gente nueva, y cuando hay gente nueva, bueno, es como una cuestión de renovación generacional obvia, y no hay más que eso, siempre la hay en ese sentido. Entonces, bien, no funcionó. Y el último punto que yo mencionaba era el de las candidaturas independientes, que lo anticipé un poquitito antes, pero se puede desarrollar más, es las candidaturas independientes, que generaron una gran expectativa en muchísimos lugares, y de hecho permitieron, en casos concretos, como aportar caras nuevas, como en Jalisco, el de Kumamoto, este joven que llegó a diputado y después a senador, como, con un proyecto muy novedoso. Pero ¿qué ha pasado? Que o bien no han logrado llegar al gobierno, una opción, o bien han llegado a gobernar y se han dado cuenta que para ser efectivos tenían que construir un aparato que funcionara bien, digamos, sin los vicios de los otros aparatos en los que estaban criticando, pero con estructuras bastante semejantes. Tiene que haber como un despliegue en el territorio, tiene que haber digamos, todo lo que hace a la definición de un partido político. O si no, la tercera cuestión es la que digo, en las internas abiertas de los partidos, el que pierde se lanza por libre, postulando su candidatura, que es otro de los clásicos que hemos tenido. En México creo que hubo en las presidenciales, de todos los candidatos que parecían en la primera ronda, había varios que venían de ahí, de haber perdido en las internas del partido. Entonces lo que demuestra de alguna manera es que, lejos de morir, el partido político sigue teniendo un rol clave intermediando entre la puesta, digamos, la puesta en marcha del procedimiento democrático a partir de un programa, de una serie de ideas y demás, y la gestión. Y un partido político sin bases en el territorio y sin una estructura, por lo tanto, difícilmente puede hacer eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, lejos de morir, los partidos políticos siguen siendo muy claves. Y ahí sí me gustaría hacer un apunte de vuelta, porque tenemos el caso de Chile, que hay como súper reciente con el plebiscito, que también está dando pistas de elementos donde los partidos se tienen que renovar o serán reemplazados por otros, que es más bien la propuesta que hay que plantear como hipótesis analítica, no de perspectiva de qué es lo que deberían hacer. Claro. Que es, si miramos los datos de las encuestas previas al plebiscito y la evolución de todo ese proceso de discusión, salvo los nuevos sectores, los nuevos partidos políticos, un par, y no sé, gente como Bachelet, que desde su segundo gobierno fue muy pro la reforma, el cambio de la Constitución, los actores tradicionales, no solo de la derecha, sino también ciertos sectores que habían estado incluidos en la coalición con la que gobernó Bachelet, eran muy reacios, y siguieron siendo siempre muy reacios al reemplazo constitucional. Y había dos preguntas, no sé si todos tienen presente, ¿no?, en el plebiscito del domingo. Una era, reemplazo constitucional, sí o no, y la segunda era, convención mixta o convención constitucional. La mixta era un pedido desesperado de los partidos tradicionales por no perder control. O sea, en vez de elegir a todos los constituyentes, elegimos solo a la mitad, y acá colocamos a los que ya tenemos en el Parlamento y conocemos y demás, y no corremos el riesgo de que sean solo caras nuevas. Entonces los partidos, la mayoría de los más consolidados en términos de trayectoria histórica y demás, defendían esa opción. Estaba muy claro que iba a ganar el cambio constitucional, había cierto debate más, porque claro, si pensamos que en un referéndum, de acuerdo a los estudios comparados de cómo funciona un referéndum, los partidos tienen un rol clave influyendo sobre sus electores a la hora de tomar una decisión, lo que demuestra Chile el domingo es que los partidos se lo tienen que hacer ver un poquito, porque ahora no recuerdo el dato, pero creo que 78% votó por la mixta.
por la constitucional, que es elección de las 155 autoridades que van a escribir la nueva constitución, o sea, una nueva elección completa, barajar y dar de nuevo realmente. Chile se entra ahora mismo en un nuevo proceso electoral para discutir qué debe entrar a esa nueva constitución, y paritaria, en un país donde, no lo digo... o sea, lo digo así y sin más, pero si a cualquiera de los que nos están escuchando tienen dudas, por favor me manden un mail que estará disponible y les hago llegar los informes del PNUD de los últimos años que Marcela Ríos ha coordinado y otros colegas. Tenemos muchos datos para sostener que la dinámica en los medios de comunicación, en la academia y en la política en Chile son de un machismo al que hay que darle de vuelta a la hoja. En un país así, con esos datos tremendos, acaba de ganar la opción por una constituyente paritaria que no tiene precedentes en el mundo. Se habla de un divorcio entre las élites políticas y la ciudadanía, tremendo, pero tremendo. Entonces ahí hay como, que a su vez, no sé qué pensarán ustedes y después me gustaría escucharlos, pero bueno, a mí me ilusiona muchísimo porque justamente toda esta protesta tan intensa y demás se está canalizando a través de las instituciones, y a pesar de las instituciones y a pesar de ese intento de control de las élites. Entonces es muy prometedor también, porque volviendo a movimientos como Occupy Wall Street, o sea, cuando no hay un proyecto de reforma que logre dialogar con los espacios donde las reformas se implementan, nos quedamos en la queja y la protesta. Y eso es lo interesante de procesos como el chileno, ¿no? Que han logrado, y por supuesto les queda camino por recorrer, pero hoy por hoy es como una verdadera celebración de la democracia, digamos, independientemente de cómo nos posicionemos después cada uno en relación a los temas concretos. Entonces ahora paso a la segunda parte, donde a mí me gustaría de vuelta plantear 4 ejes que son, que tienen que ver mucho más con la comunicación política, que creo que nos hablan de riesgos que están enfrentando los partidos, muy vinculados a sus formas de comunicar, de verse y de proyectarse, y que deberían resolver por el bien de los partidos mismos y por el bien de la democracia. El primero, y más rapidito, pero que me parece muy relevante, es el del mito de la democracia asamblearia. Y ahí yo hablaba antes de Podemos, porque me viene como anillo al dedo, pero tenemos muchos otros ejemplos. En Argentina, ¿cómo se llamó aquel intento de hacer un partido que era todo democracia directa? Ahora se me fue el nombre. Pero bueno, en Chile acaba de haber un intento también. En Argentina creo que compitieron en las elecciones a Ciudad de Buenos Aires en 2015 o 2014, que eran todos gente vinculada al mundo de la tecnología, que salieron y hicieron una marcha con un caballo de Troya por Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Partido de la Red. El Partido de la Red. Colabora acá Pablo Díaz. Gracias, Pablo. Bien, Partido de la Red, que se inscribe en este grupo donde Podemos también se inscribe, ¿no? La idea de que vamos a representar en el partido el ideal de la democracia. Que, de vuelta, hay como 2 dimensiones al menos, puede haber muchas más, pero pongamos 2 dimensiones en esta discusión. Una es si nos gusta o no, si nos parece bonito, teóricamente la mejor opción o no, es una discusión, la dejo a un lado, y la otra es si algo así tiene alguna chance de prosperar en un contexto como el de las democracias contemporáneas, y creo que me puedo permitir generalizar en este caso. Y ahí tenemos como la evidencia de que no, digamos, sin liderazgos visibles, sin un programa, porque la propuesta de alguna manera es que no hay programa, el programa se hace constantemente a partir de la decisión ciudadana. Yo veo elementos sin duda interesantes ahí, veo muchos riesgos también, yo con la gente del Partido de la Red, bueno, a Pablo no lo conozco, pero tengo varios amigos y lo discutimos mucho con ellos también. Tiene mucho riesgo, porque también no solo tiene este ideal de la democracia directa asamblearia como posible de ponerse en práctica, sino también idealiza el deseo de participación política de la ciudadana y el ciudadano medio. Que ahí viene otra cuestión. Yo ahí tengo una posición bastante firme, hay cosas en las que dudo y hay otras en las que tengo posiciones firmes. Y yo ahí, en relación, por ejemplo, a los mecanismos de democracia directa, creo que de lo que tenemos
a mano como prácticas reales, lo que tienen regulado en Uruguay o lo que hay en Suiza, es bastante ideal, porque no supone ese ideal de que la gente quiere participar todo el tiempo. La gente no quiere participar todo el tiempo, hay una gente siempre, grupos de la sociedad que son muy activos, se involucran mucho, y yo creo que deberíamos agradecérselo mucho. Creo que está bueno que haya gente en distintos ámbitos trabajando mucho en unas cosas, tener gente que le gusta investigar y descubre vacunas contra virus, por favor, tener gente que le gusta la docencia, tener gente que... Entonces, pero no podemos suponer que todo el mundo está pendiente de todas las leyes y demás. Pero sí deberíamos esperar que el sistema político tenga esta doble cuestión de poder permitir un buen funcionamiento de la representación, por un lado, y por otro, establecer válvulas de escape o de freno o de control cuando eso no funcionó. Y eso es lo que ocurre en países como Uruguay y Suiza, de vuelta, sin idealizar, pero que a mí me gusta mucho y de eso espero hablar mañana en esa charla de la Cámara de Diputados en Argentina. Que es que si el Parlamento o el Congreso pasa una ley que a los partidos les parece fantástica, pero a un sector de la ciudadanía le parece dramáticamente mala, tenga la oportunidad ese sector de la ciudadanía de reunir firmas, hacer una campaña, hacer un referéndum y eventualmente derogar esa ley. Y eso, que en Argentina nos puede sonar como de Marte, en Uruguay pasó mucho. Pasó en los 90, pasó en el año 2000, y por otra parte no es algo asociado ideológicamente. En los 90, en el año 2000, en la década del 2000, lo usaba mucho la izquierda, después gobernó la izquierda y lo intentó usar la derecha en más de una ocasión. O sea, son mecanismos que se insertan en el sistema. En el caso de la derecha, en Uruguay es interesante, se aprobó, por ejemplo, la ley trans, para apoyar desde el sector público los tratamientos a las que deseara o necesitara la gente trans, y la derecha intentó derogar esto. Y hubo un amplio proceso de debate en la sociedad uruguaya con un montón de tiempo, que es otra cosa que la democracia requiere, y finalmente no prosperó ese referéndum. Y yo creo que ahora la sociedad uruguaya toda está bastante más convencida, ojalá, de lo que estaban antes algunos sectores en relación a este tipo de leyes, ¿no? Entonces, el mito de la democracia asamblearia o del partido que pueda funcionar desde la democracia directa constante. Y yo hablaba, por un lado, de como el partido de la red, y como decía en Chile también hubo una experiencia, ahora habrá que ver cómo sigue, pero que están enfrentando todos estos dilemas, pero tenemos la experiencia exitosa de Podemos. Y la experiencia exitosa de Podemos nos habla justamente de vuelta, como lo de las candidaturas independientes. Quienes tienen éxito son quienes poco a poco se van jerarquizando. O a veces no tan poco a poco, porque en este momento Podemos, en sentidos de su estructura organizativa y demás, es un partido bastante jerárquico, según un modelo bastante más tradicional de los que a ellos probablemente les gustaría aceptar, pero que es una cuestión de analizarlo y verlo. Entonces esa era la primera cuestión. La segunda, ya entrando cada vez más en el terreno de la comunicación política, el tema de cómo los partidos trabajan con las encuestas, que me parece también, yo esto así como en plan provocador, y hablando de la muerte de los partidos, pondría algo así como título de el fin del liderazgo ideológico, ¿no? La muerte del liderazgo ideológico. Y esto lo he escuchado en muchas ocasiones, porque como decía, yo trabajo mucho con temas de participación ciudadana, referendos, etc. Entonces, bastante seguido estoy en foros donde hay políticos, políticas y representantes, y discutimos este tipo de cosas. Y recuerdo, por citar un caso, en Barcelona, en 2017, una mesa donde estaban representados los 5 partidos que tienen peso en la ciudad, y se pusieron a hablar de su relación con la participación ciudadana y sus relaciones, digamos, según ellos mismos, y está en vídeo también, si a alguien le interesa les puedo buscar la mesa y enviar el link con ese debate. Decían, tenemos que hacer encuestas, tenemos que saber qué quiere la ciudadanía para actuar en consecuencia, ¿no? Y yo estaba ahí entre el público, digo, o sea, ¿y ustedes para qué existen entonces? O sea, si van a hacer lo que dicen las encuestas, hagamos sistemas de encuestas permanentes, llevando a la ironía máxima a la cuestión, y nos asocia con el tema del asambleario del primero, ¿no? ¿Para qué necesitamos partidos si vamos a hacer lo que la gente quiera?
Ironía total de mi parte, porque yo creo que sí necesitamos partidos, porque, y ustedes lo saben a eso mucho mejor que yo, la opinión pública se construye, y la construye alguien, o distintos actores, o un gran colectivo de actores, ¿no? Y esperamos que la construcción de la opinión pública sea plural, justamente, y que haya un debate de ideas. Y hay determinados temas donde se puede ir construyendo una opinión pública alrededor de unos ejes más o menos claros en términos abstractos. Yo quiero que haya una educación pública y una salud pública de calidad y extendidos, pero luego hay dimensiones de generación de política pública concreta, donde se requiere una discusión muchísimo más profunda. Y ahí necesitamos expertas y expertos, por supuesto, también los representantes de la sociedad civil y los actores involucrados, ¿no? Un buen ejemplo de esto es la discusión sobre la renta básica, que hubo en Argentina en los últimos meses, ¿no? No es solo si estoy a favor o en contra teóricamente de la renta básica. También ¿está Argentina en este momento con disponibilidad de recursos para orientarlos a una renta básica? ¿Tiene un sistema impositivo que le permita hacer eso? En el contexto de una pandemia, o sea, hay una serie de preguntas que hay que responder que van formando la opinión pública. Entonces no solo se trata de hacer encuestas, sino que se trata de que los partidos están ahí, porque justamente tienen unos recursos, unos asesores, unas posibilidades de acceder al poder, para darnos ideas. Y es verdad que se tienen que informar de lo que la ciudadanía quiere, pero esa es una dimensión de muchas. En el mismo sentido, por dar otro ejemplo, de vuelta en el ámbito catalán, escuchaba en la radio hace unos meses a un líder del Partido Popular catalán que decía que estaban explorando la alianza de los 3 partidos de derecha que hay en Cataluña, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y que tenían que mirar los datos que les daban las encuestas. Y yo digo, claro, quien le esté asesorando, quien le esté haciendo el asesoramiento de la comunicación política a este señor, por favor, ¿no? Dame un argumento de qué comparten o no comparten y por qué sería bueno o malo, pero no digas que vas a mirar las encuestas, aunque lo hagas también, ¿no? Y eso es como estrategia con Paul, ya sería como el backstage de la cuestión, pero que también tiene esas 2 dimensiones. De cara a la ciudadanía estás diciendo que tus alianzas dependen de lo que te prometen los números, y no de, no sé, de un acuerdo ideológico, programático, de una capacidad de llegada más allá de eso, muy pobre. La otra cuestión es la de las redes sociales, y ahí nos lleva a otra de las dimensiones de erosión de los partidos políticos en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos tiempos, pero bueno, de vuelta, toda la gente que estudia y trabaja en comunicación política sabe que esto no es nuevo. Con el auge de la publicidad y demás, había como ya desde los 60, 70, y se va acentuando cada vez más, la personalización de la política, ¿no? El líder por encima de lo programático, lo ideológico, la estructura del partido. Y las redes sociales me parece que dan una estocada más a eso que los partidos no terminan de resolver. Porque hay hay varios aspectos. Por un lado, las redes sociales funcionan muy sobre las bases del individuo, entonces no tiene el mismo efecto una cuenta de Twitter institucional que una cuenta de Twitter del líder o la lideresa del partido, y luego hay una presión por el posicionamiento frente a determinados temas inmediato. Eso también erosiona la capacidad del partido de discutir, negociar, etc. Sumado a que todavía hay muchísimos partidos que tienen formas de funcionamiento bastante jerárquicas y autoritarias, ¿no? Entonces, todo esto junto lo que ha hecho es que haya como también mayor personalización, que lo que hace también es erosionar un poco más los partidos. Y la última cuestión interesante sobre la que, no sé, quizás se está haciendo investigación más concreta en Argentina, y si se está haciendo ya me darán referencias, y si no se está haciendo habrá que hacerla, es esta de la polarización afectiva. Que estamos hablando de esto y tenemos datos de esto, creo que ahora la encuesta esta de Subban y Asociados que salió hace poco también iba un poco en esta línea, pero que necesitamos sistematizar un poco más. Que tiene que ver con, cuando se habla de polarización afectiva, de alguna manera se puede diferenciar de lo que es polarización ideológica. Tiene su relación, pero podría no tener tanta como podríamos suponer antes de profundizar un poco más. Hace muy poquitos días salía en Agenda Pública un artículo de Mariano Torcal analizando los datos del CIS en España,
donde creo que me da el ejemplo como más concreto y claro para explicar y plantear el punto. Donde él mostraba cómo iba variando a lo largo de unos años el posicionamiento de la ciudadanía española frente a determinados temas, y veía que no había cambiado tanto, no había cambiado mucho, salvo, por ejemplo, en lo que es la dimensión territorial. O sea, Estado más centralizado versus, ¿no?, por el conflicto catalán y la independencia como marco. Pero en cambio, lo que sí había crecido era el odio de un partido a otro, o de unos votantes a otros, ¿no? Y a mí me da la impresión de que eso también estamos viviendo en muchos sentidos en Argentina. El odio es una palabra muy dura, pero quizás sería mejor buscar otra un poquito más suave. Pero bueno, en cualquier caso, esta cosa afectiva, ¿no? Porque si miramos las tendencias que han sido históricamente características del electorado argentino, de la ciudadanía argentina, creo que en general hay un amplio apoyo a la educación pública, a la salud pública, al rol del Estado, por encima de lo que se observa en otros lugares de América Latina. O sea, como que podría verse que en términos de política pública o de preferencias ideológicas estructurales, las distancias, o habría que verlo, podrían no ser tan grandes. Y donde sí tenemos enormes distancias es en el alineamiento, en tipo mi secta o mi sector, ¿no? Esta cuestión del... Y ese es una cuestión donde también la comunicación política debería iniciar un trabajo, ¿no? Porque si en lo ideológico estamos más cerca de lo que parece y en realidad el problema son los partidos, igual habría que forzar a nuevas formas de diálogo. Porque insisto, no seré yo quien defienda la muerte de los partidos. Creo que, como decía al principio, y con esto ya voy cerrando, cuando vemos experiencias como la de Perú, donde la democracia sigue funcionando, pero con unos partidos, o sea, si miramos las últimas elecciones presidenciales, el presidente que termina con una popularidad absolutamente sobre mínimos, y su partido ya no solo no gana en la siguiente elección, sino que desaparece, ni siquiera llega a competir. Es brutal. Y todo eso eso podría ser como una dimensión simbólica, si quieren, pero se observa en el territorio. Se han ido haciendo sucesivamente reformas electorales y de la ley de partidos y demás, que han ido generando una proliferación total de pequeños partidos locales, que quizá a quien idealice la democracia local y asamblearia le parezca buena idea, pero después, ¿cómo puede gobernar a alguien sin experiencia y sin una red de trabajo entre niveles de gobierno, con el Estado central? O sea, si se piensa la gestión de una política pública, requiere muchísimo de conocimientos, de estructuras pregeneradas, anticipadas. O sea, entonces el caso de Perú creo que es especialmente emblemático porque es un país donde ha habido un crecimiento económico importante, que no se ha amplificado, o sea, no ha generado como un mucho mayor consolidación de estas capacidades estatales, y lo vimos ahora con la gestión de la pandemia, ¿no? Siendo uno de los países que económicamente estaba mejor preparado, luego si querían dar un subsidio, no tenían registros de la población que podía acceder, o no tenían funcionarios preparados para poder gestionar esos papeles para entregar los subsidios, o no tenían sistemas de compra aceitados para poder comprar tablets y hacérselas llegar a todos los estudiantes. Creo que en Argentina sí hay esas capacidades estatales, por ejemplo. Por ahí hay otras cosas que funcionan mal, ¿no? Pero bueno, entonces esta panorámica, el punto está finalmente en esto. Yo creo que por lejos no hay una muerte de los partidos, pero sí hay cierto riesgo de que los partidos se conviertan en máquinas electorales personalistas, que generen mayor polarización en la ciudadanía también, y en este sentido erosionan un poco la democracia. Y ahí me parece que la comunicación política en todos sus niveles, tanto quienes trabajen como asesores o asesoras de políticos para tratar de alimentar un debate lleno de ideas y no de agresiones personales, por ejemplo, que es algo que también venimos viendo de mala manera también en los medios de comunicación, y para tratar de fomentar este debate, como decía, de ideas y de acuerdos, y no puramente de enfrentamientos. Entonces, por eso decía también, como lo de las máquinas totalizantes, en el sentido de que los partidos que basan su estrategia comunicacional en la polarización afectiva, al final del día, lo que hacen es negar legitimidad
al adversario. Y eso destruye también la democracia, de alguna manera, ¿no? Porque si yo no reconozco al otro partido político como un intermediario con ideas que deben ser defendidas también, o que tienen toda legitimidad para ser defendidas, soy totalizante, ¿no? Mi idea es la única que vale y todo lo demás es corrupción y mentira. Y eso es muy problemático también en este contexto de incertidumbre democrática que estamos viviendo. Y con Bueno, yo tengo 1000 preguntas, sobre todo de los últimos 4 puntos, que me parecen súper interesantes, pero por vicio profesional, por ser comunicador y ser militante de la comunicación política, tengo miles. Digo, algunas de las contradicciones en las que entro con tu exposición, sanas, digo, de contradicciones en términos de rever algunas cuestiones incluso estratégicas. Una que se me presenta es cómo elaborar un mito cuando el mito necesita una personalidad central, y despersonalizar, digamos, la estrategia de comunicación desde un partido. Me resulta complejo, por ejemplo. Imaginarlo, digo, es un desafío. Después es cierto la cuestión de cómo las encuestas han ido ganando sobre la percepción, el territorio, el diálogo con la gente, con el ciudadano de a pie, por parte de los partidos, pero también, digo, cuál sería el límite ahí entre la toma de Estado de la opinión pública, de lo que la gente está pensando, opinando respecto de lo que uno incluso propone, cuál sería el límite ahí, en términos de sostengo la convicción a pesar de que, muchas veces la gente le ha dado la espalda a un proceso, a un pensamiento en una primera instancia, y en una segunda, y en una tercera, y en una cuarta le ha dicho sí, digo, entonces, ¿hasta dónde darles ese lugar a la encuesta? Perdón, chicos, que estoy como yo aprovechando a preguntar primero, ahora vamos por los demás, pero quería, antes de que se me vaya esto, y después, cómo trabajar la pertenencia sin la polarización, ¿no? ¿Cómo hacemos para la diferenciación en un contexto donde sabemos que hoy el mensaje entra mucho más por lo afectivo que lo racional? ¿Cuál crees vos que podría ser la idea de trabajar una pertenencia sin seguir alimentando esta grieta y esta polarización? Y ahora después, si querés, una vez que tengas algún ida y vuelta sobre esto, voy con las preguntas de todos los amigos que están preguntando. No, yo creo que entiendo, me parece que entiendo bien esta primera cuestión de cómo despersonalizar la estrategia de comunicación. Yo creo que no se trata de despersonalizar, sino de no perder de vista la otra parte y darle igual fuerza, ¿no? Es como, cómo aún siendo conscientes de la necesidad de personalizar y trabajar así, cómo ampliar los equipos, o sea, que no sea solo un líder, sino 2 o 3 personas que están trabajando también, ¿no? O 4 o 5, ¿no? Tener más de una cara, por un lado, y luego asociar esas caras a cierta definición de qué es, ¿no? Un partido cuando hace, por ejemplo, uno de sus encuentros anuales o lo que sea, va definiendo sus núcleos duros programáticos, que a lo largo del tiempo van cambiando, ¿no? Y creo que todos los partidos tienen sus manchas negras, y si no, miremos a Estados Unidos, ¿no? Y ya no digo los republicanos, digo los demócratas con el esclavismo, o sea, tienen sus manchas negras. Entonces, en un momento determinado se hace un mea culpa de algo, se blanquea y se hace como una base fuerte de qué es lo definitorio de un partido. Entonces se puede personalizar, pero en el marco de una apuesta ideológica programática que va más allá, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Y luego personalizar, pero a medias, no puede haber una sola persona, porque esto es parte del problema también, me parece, o por lo menos para mí, ¿no? Pero bueno, son distintos niveles de trabajo. Con el tema de las encuestas la discusión es bastante más larga, porque incluye también un malentendido de los partidos con qué es, por ejemplo, la participación ciudadana. O sea, hacer una encuesta no es participar. No, claro.
¿no? Es otra cosa, o sea, ¿no? Entonces, acá hay que clarificar bien en cada etapa para qué se necesita o apela a la participación ciudadana y si es legítimo o no, ¿no? Y quién debe hacer las encuestas y cuándo y para qué. Si en un lugar determinado se quiere, no sé, ahora creo que esto a nivel local es más fácil de trabajar, a nivel nacional es más complejo, porque iba a dar un ejemplo muy concreto. Siempre hay recursos limitados, y esto es lo que siempre hace poner en cuestión cuál es el programa, o no sé, en un barrio, en un municipio, ¿a dónde ponemos los recursos? ¿En el nuevo estadio de fútbol o en el centro cultural? ¿En construir una nueva escuela? Entonces se pregunta, quizás se pregunta, y a partir de ahí, se pregunta para hacer diagnósticos, ¿verdad? Pero no se pregunta para actuar en consecuencia, para hacer lo que la ciudadanía dice. Se pregunta para hacer diagnósticos de qué necesidades se están planteando, cuál es el principal problema para usted hoy, qué necesita hacerse en el municipio. No es darle a elegir entre estadio y no sé qué y después, o sea, no se trata de... Hay participación condicionada. Digo, llamar a la participación ciudadana para que elija entre 4 proyectos es limitada, digamos, es condicionada. Sí, y ahí también es como que yo creo que eso no debería estar en manos de los políticos, lo de llamar para escoger entre 4 proyectos, sino debería ser parte del diseño institucional. ¿No? Porque si no, ahí el plebiscitarianismo, bueno, no entienden, ¿no? El uso político de esa consulta es clarísimo también, ¿no? ¿Qué quieren entre estos 4? Y yo, o sea, no. Esto, regulamos el presupuesto participativo, y porque el presupuesto participativo así lo dice, de acá en más vamos a consultar entre los 4 proyectos. O, por ejemplo, yo hace tiempo que no usaba este ejemplo, pero vivía en Suiza, en una ciudad relativamente pequeña, pero capital de cantón, que se llama Aarau. En un momento había una discusión, está separada parte de la ciudad por un puente, bueno, un río, y el puente conecta a la ciudad. Hubo una discusión, hubo una propuesta del gobierno municipal de hacer un nuevo puente. Carísimo el nuevo puente, súper caro. Entonces está obligado el gobierno a poner en el municipio todas las fotos del proyecto, explicarlo todo, poner todos los costes, cómo se hace la licitación, todo. Y la gente puede juntar firmas y decir, no queremos el nuevo puente, o queremos otro puente, o así funciona. Pero es a pesar del gobierno. No por el gobierno, ¿no? Para ese gobierno que había y para cualquier otro es lo mismo. ¿Queremos o no queremos el nuevo puente con estos gastos, con este tipo de...? Porque no, ahí también hay como un malentendido, ¿no? ¿Con qué puede aportar la participación ciudadana, de la que soy una ferviente defensora? Pero otro ejemplo que siempre está como muy claro. La ciudadanía tiene, yo creo que todo el derecho, porque además al final del día somos los que pagamos el puente, a decidir si queremos un puente solo para autos, o con espacio para bicis, ecológico aunque nos dure 10 años, mejor bien sólido y que nos dure 50, aunque no sea tan ecológico. Todo eso lo podemos discutir. Ahora, el puente lo hacen los expertos. Claro. Yo no puedo diseñar un puente. Entonces también hay que tener bastante claridad, ¿no? De vuelta, una cosa es el diagnóstico y otra cosa es la participación ciudadana. Y que para que la participación ciudadana no sea manipulada por el gobierno de turno, tiene que estar regulada. Respecto de esto, Diego preguntaba, ¿cómo evaluás los presupuestos participativos como política de coproducción de la política pública e incidencia en las decisiones públicas? Los presupuestos participativos, y ahí les recomiendo la lectura de un artículo en Recerca de Mariano Suárez, que comparó 2 casos argentinos y 2 casos uruguayos, Paysandú, Montevideo, Gualeguaychú y Córdoba. Y él ve un funcionamiento muy diferente en estos 4 casos. Por eso no se puede responder en general. Yo creo que los presupuestos participativos tienen un gran potencial para fomentar la cohesión social, para otorgar canales de comunicación entre las necesidades de la ciudadanía, sobre todo en sectores muy vulnerables, y el gobierno para actuar, pero también tienen un potencial enorme para el clientelismo y la manipulación política, modelo Córdoba, por ejemplo. Y eso depende de cómo se regule el presupuesto participativo
y cuántos fondos se establezcan y quién los gestione. ¿No? En este artículo, que es un resumen de su tesis, de Mariano, él muestra cómo, por ejemplo, en Gualeguaychú funcionan como un instrumento de cohesión social, pese a que tiene una incidencia en términos de definición de la política pública bastante bajo. Entonces, yo le veo potencial, y ahí también Wagner Romao hizo un estudio sobre Brasil, y él mostraba en su estudio que los presupuestos participativos, en el análisis de caso que hizo, que eran 6 o 7, tenían mucho más incidencia en la política pública cuando los sectores que más participaban eran muy cercanos al gobierno, y entonces funcionaba como una especie no clientelar, pero casi, ¿no? Había una conexión muy directa ahí, y sin embargo tenían como mucho más énfasis en la participación, llegaban más a la sociedad y demás cuando tenían menor incidencia. Preguntan acá, si puedes repetir, dame un segundo que así lo leo, el nombre del primer autor que dijiste recién. Mariano Suárez. Mariano Suárez. Perfecto, voy con otra, si no te molesta, Janina. Vanessa dice, la convergencia es como la crónica de la muerte anunciada, es producto de una crisis de representatividad en la Argentina específicamente, esta pregunta. Bueno, ahí podríamos hablar todos, ¿no? No sé, crisis de representatividad en Argentina, ¿no? Es difícil agarrar un punto para sacar una conclusión clara, porque para no irnos muy lejos, porque nos podríamos ir muy lejos y traer el problema para todo el siglo XX y hasta hoy, pero empecemos con el que se vayan todos, ¿no? Lo que estamos viendo es como que, o lo que vemos del 2000 hasta hoy, es como avances y retrocesos de cosas que parecen y después nunca son, ¿no? Argentina es justamente el caso donde se habló una y otra vez de la muerte de los partidos. Y no solo los partidos no han muerto, sino que si lo pensamos bien, hay bastantes raíces en lo que históricamente han sido, ¿no? Ahora hay como... el PRO de alguna manera es como que institucionalizó una derecha institucional que antes no había. Habrá que ver qué hace el radicalismo en los próximos tiempos, si sigue aliado ahí o se ubica más al centro. Y a partir de ahí, los partidos tienen una fuerza territorial muy importante. Yo no sé dónde están las distintas personas que nos están acompañando, pero, no sé, yo soy de Gualeguaychú, y sigo teniendo fuertes vínculos con lo que pasa en el día a día, prácticamente en el día a día en Gualeguaychú y demás. Y yo diría que las cosas, por supuesto hay una crisis, hay descrédito, hay desconfianza, hay polarización, pero todo sigue girando alrededor de los partidos, sigue habiendo un debate político partidario, sí, hay opciones nuevas, cosa que me parece sana y legítima, pero que no pone en crisis tampoco el fondo de la cuestión. No estoy respondiendo, sé que no estoy respondiendo, pero me cuesta un poco sacar una conclusión rotunda sobre esto. Bueno, yo te iba a preguntar, aprovecho que vamos por este tramo, te iba a preguntar un poco si en estos nuevos partidos también cuelan los tradicionales, ¿no? Vos dabas el caso de Podemos, pero digo, Juntos por el Cambio, el sello, o el PRO, Cambiemos, o Juntos por el Cambio, el sello de Frente para la Victoria en el 2003 para competir contra el peronismo tradicional que o por lo menos que aspira a representar Menem, después reconvertido en Unidad Ciudadana tras la derrota de 2015, y después hoy es Frente de Todos. Digo, hay también como una máscara que se crea de nuevo partido en términos de comunicación política para tratar de... Consulto, no lo voy a editorializar. ¿Es una máscara detrás de esto o en realidad hay un cambio aspiracional de los espacios en términos de representación que buscan nuevos sellos para ver si pueden atraer nuevas simpatías? Sí, ahí hay un buen tema también como para profundizar y sistematizar de alguna manera, no sé cómo. Pero por un lado, la cuestión de lo nuevo, ¿no? Es lo más moderno que hay en el sentido filosófico de moderno, ¿no? O sea, es viejo lo de lo nuevo. La especie de idea que sigue circulando de que porque es nuevo es mejor. Y a eso apela esta cosa de lo nuevo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por supuesto, hay una especie de quema de las carabelas, ¿no? Antes de mí no hubo nadie,
por lo tanto estoy puro y limpio. En un caso como el argentino, donde la corrupción siempre es tema, por ejemplo, pero bueno, al final del día tampoco tiene mucho vuelo. Y después hay esa idea de la refundación constante, que yo creo que tanto mal le ha hecho a la política latinoamericana, ¿no? Y pienso fundamentalmente en casos como el de Ecuador o el de Venezuela, 99, en Venezuela y en Ecuador en 2008, la idea de la refundación, de empezar de vuelta, que es muy problemática también, porque bueno, lo sabemos desde la Revolución Francesa, ¿no? O sea, está ahí como muy estudiado. Nunca hay tabula rasa, nunca, ni modo. No es posible y ni siquiera es deseable, como decía antes, con la ausencia de los partidos. Si no hay conocimiento previo, cuando se tiene un parlamento donde los diputadas y diputados son todos nuevos, tardan 2 años en aprender el redactado de una ley en términos administrativos, que es algo endiablado. Entonces ahí es como muy superficial la consigna, pero definitivamente hay algo de eso, ¿no? De novedad y refundación, que es muy problemático. Creo que habría como que reconstruirlo un poco. En el caso concreto de Argentina, creo que ganaríamos más si intentáramos recuperar algunas cosas, ¿no? Porque más bien es como la crónica de un fracaso que parece enorgullecernos colectivamente, ser siempre los peores, ¿no? Es como... Digo, hay una cosa discursiva también ahí a nivel político, que mientras el uruguayo medio, la uruguaya media se siente orgullosa de su educación pública, de su, no sé, de ciertos elementos de lo que hay en el país, en Argentina hay un constante relato de fracasos, hablando muy en general, ya lo sé, pero que creo que hay una narrativa que habría que trabajar más para hacerle mejores bases a esto. Ahí estoy, porque Ale se quedó sin internet, así que ya está tratando de reconectar. ¿Me escuchás, Yani? Sí. Sí. Bien. Dice Javier Pugliese, el que surjan nuevos partidos políticos, ¿lo ves como evolución o más de lo mismo? Lo pregunto porque si algunos de los candidatos que serían supuestamente independientes son los que le fue mal en las internas, sería más de lo mismo. No veo un cambio ideológico, lo nuevo, lo independiente real. ¿Hay algún caso de éxito que hayas conocido y que sea muy diferente a lo que hay en algún país? Ideas nuevas, formas de participación ciudadana nuevas, relación entre los partidos. A ver, es un tema complicado hablando en general, porque es verdad que hablábamos de Chile antes, por ejemplo, ¿no? Chile tenía un cerramiento del sistema de partidos muy, muy importante, y a partir de las reformas que se fueron implementando en la última década, ha habido nuevos partidos, bueno, sobre todo el cambio de la ley electoral y demás, ha habido nuevos partidos, y sin duda han renovado. No sé yo si hay así como ideas nuevas, radicalmente nuevas, ¿no? Algunas sí, pero hay otras que no estaban con un rol importante en la agenda. Y en ese sentido lo mismo puede decirse del caso español. De alguna manera Podemos, que creo que estructuralmente, hace poco lo hablaba esto, ¿no? Si miras los nuevos partidos españoles, en el caso de Vox, extrema derecha, casi todos sus miembros vienen del Partido Popular. Entonces, en realidad es como un desprendimiento del Partido Popular que se hace cargo de las propuestas que estaban más a la derecha. En el caso de Podemos, no hay eso, no hay como una especie de, por lo menos no en la cúpula, ni son todos líderes nuevos y demás, venían con una serie de ideas bastante renovadoras en términos de participación ciudadana y demás, que no han logrado introducir por cuestiones de números, y habrá que ver si pueden, si lo hacen o no, pero yo considero que sí que han aportado. Por ejemplo, en este momento, la discusión sobre la monarquía en España, que está por verse si se traslada al ámbito más institucional, la trae Podemos. El Partido Socialista Obrero Español, pese a ser un partido definido como republicano, no dice nada de esto. Fue el pacto de la transición y lo tiene guardado. Entonces, en términos programáticos, así, del plan ese largo que está, por ahí no trae tantas cosas nuevas, pero en términos operativos sí que está trayendo un debate de cuestiones que no estaban en la agenda de los partidos y están en la agenda de buenos sectores de la ciudadanía. Y en el caso de la monarquía creo que es especialmente interesante porque, por ejemplo, ahora el PSOE ya lleva un par de años en el gobierno,
el director del CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no? Donde se hacen todas las encuestas, lleva años diciendo que no se pregunta sobre la monarquía porque no es un tema importante para los españoles. O sea, como no les preguntamos, asumimos que no es importante, ¿no? Hace poquito un consorcio de medios hizo una encuesta y resulta que sí, los números de ellos les dan que sí que es importante para unos cuantos. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay ciertos efectos. En lo territorial también, ¿no? Y entonces, a ver, que por defecto haya un nuevo partido, si viene de un líder como el Bronco en México, que venía del PRI, y como no logra ser el candidato del PRI, se va al PRD, y en el PRD tampoco lo consigue, entonces creas un nuevo partido, difícilmente haya algo nuevo. Es un señor que tiene una estructura clientelar y defiende. Ahora, si hay una agrupación de gente que tiene una serie de ideas, que piensa, creo que suelen aportar. Y ahí la propia dinámica electoral en realidad lo va a demostrar, porque o consigue votos o no los consigue. Si los consigue es que está dando respuesta a algo, ¿no? Nos guste o no nos guste. En el caso de Vox y la extrema derecha, madre mía, ¿no? Fue una sorpresa. O sea, tienen 52 representantes en el Parlamento. También en un contexto muy particular, ¿no? Ahí pasan un par de eventos, la exhumación de los restos de Franco y la sentencia de Cataluña, y entonces sacó muchos más votos de los que hubiera sacado, que igual hubiera sacado muchos, pero no tanto, si esa elección era unas semanas antes. El tema de las encuestas y la comunicación política de vuelta es como muy importante en todo esto, ¿no? Sabemos que en una elección la denuncia de un hecho concreto puede realmente cambiar los datos si la elección está muy disputada, etc. Ahí es un campo minado todo esto. Pero bueno, respondiendo concretamente a la pregunta, yo creo que partidos nuevos a veces pueden aportar mucho, a veces no, y de alguna manera es como que eso lo va resolviendo la misma dinámica electoral. Amplifico un poquito porque Diego dice, o redobla, una de las manifestaciones de las transformaciones de los partidos es la necesidad de generar legitimidad. En la Argentina, por ejemplo, algunos partidos lo buscaron apropiándose de conceptos como participación ciudadana o transparencia a través de una estrategia comunicacional muy fuerte, pero que a la hora de la praxis política no se cumple. También yo le agrego el tema de muchos partidos o políticos que dicen ser nuevos y que son legitimados por los medios, pero que a la hora de las votaciones son como muy poco elegidos. Entonces lo que pregunta Diego es ¿cómo evalúas esa distancia entre lo dicho y lo hecho? El tema de la participación ciudadana es clarísimo, o sea, y en Argentina más, porque en realidad no hay ningún partido realmente con una propuesta de incorporación de la ciudadanía, ¿no? De incorporación en el sentido que estaba hablando antes, no de apelación a las bases o de movilización de las bases, sino de regular unos mecanismos que con independencia de los deseos del partido puedan en el futuro, ¿no? Una agenda de transformación institucional que pueda apostar a eso. Ese será mi tema mañana, insisto, voy a ir con la agenda ahí ardiente de que debería ser el tema de los partidos. Y en realidad confunden participación ciudadana con hacer encuestas para ver qué quiere la gente y acomodar su discurso, o decir que son participativos y no lo son. No hay realmente un discurso consecuente en las prácticas con la participación ciudadana. Y en eso por ahí es un caso bastante destacado el de Cristina Kirchner, ¿no? Durante su gobierno, por ejemplo, porque entraba en el grupo de los gobiernos de la región que sí promovieron este tipo de mecanismos y en Argentina no hubo ninguna intención de introducirlos. Y que a mí me conste no la hay por ninguno de los actores con más peso en el escenario político. Entonces sí, el tema de la distancia entre lo dicho y lo hecho, claro, bueno, es notable, y ahí también es tema para otra conversación de las que ustedes organizan, es cómo se puede, como de alguna manera, quitar un poco estos vicios de la comunicación, ¿no? Porque acá la carrera hoy es por acusar de corrupción al otro y negar con énfasis la corrupción que le toca al propio, ¿no? En la dinámica político-partidaria. Pero cuesta a la gente, y ahí la gente queda un poco como convidada de piedra cuando no se alinea o cuando... Es muy problemático, yo no sé cómo se resuelve esto. Porque el punto final es que lo que hace es alimentar un discurso de la antipolítica. Son todos iguales, da lo mismo, por lo tanto no hago nada, ¿no? Y eso no es así. No debería ser así, no es así.
Vamos con las dos últimas, así ya libramos porque sabemos que la agenda está apretada y que vienen más charlas por delante. Igual ahora les voy a contar algunas de las cosas que queremos contarles de otros compañeros y amigos que van a difundir la comunicación política por estas semanas, pero Natalia Preti, que es nuestra participante, amiga, compañera de ruta más aplicada y que no ha faltado a una sola de las charlas, tiene asistencia perfecta, te pregunta, otra gran compañera de ruta, si esta tesis puede aplicarse, la tuya, la de la muerte de los partidos, al sistema de partidos de Estados Unidos. Buena cuestión. Mira, acabo de escribir un comentario que todavía no está publicado, pero te lo puedo compartir por privado, Natalia. Que es un comentario en realidad al libro de Levitsky y Ziblatt y por eso viene el título de esta ponencia, en realidad, porque venía inspirado, ¿no?, de esta participación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo mueren las democracias? Entonces ahí el argumento central de Levitsky y Ziblatt es que la democracia estadounidense está en declive y ellos lo trasladan al contexto global, lo muestran con el caso de Fujimori, con Chávez, etc., cuando las élites de los partidos dejan de tolerarse y dejan de admitirse como interlocutores válidos, ¿no? Entonces lo que ellos vienen a decir, entre otras cosas, es que los partidos deberían funcionar como una especie de barrera de seguridad que se debe levantar para impedir la entrada de outsiders, donde ven el caso de Donald Trump como un ejemplo destacado. Entonces esto lo ejemplifican con Venezuela y otros casos, y a mí me parece muy interesante, donde le veo así el talón de Aquiles que me da el pie para construir todo el argumento que tengo bastante claro también en contra de su argumento, en el caso chileno, como un lugar donde las élites políticas impidieron la entrada de outsiders. Y yo creo que, claro, ahí viene como el pez que se muerde la cola, porque impiden la entrada de outsiders, pero les estalla por abajo, porque no están dando respuesta a las demandas de la ciudadanía. Entonces yo creo que en el caso de Estados Unidos, que han mantenido su sistema de partidos como muy estable a lo largo del tiempo, lo que me parece que ocurre es que lo que han renunciado es como realmente dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Y eso ha derivado en que en el caso del Partido Republicano, donde por una cuestión de evolución demográfica, sus bases electorales se van reduciendo porque sus votantes son blancos, de clase media o trabajadora, y el país tiene cada vez más inmigrantes asiáticos, latinos, nacidos ahí, población negra, etc., lo que van desarrollando son estrategias para impedir que esos otros sectores del electorado realmente accedan, pero a la vez, en vez de adaptar su discurso y poder atraer a un grupo más grande de población, o no sé, un discurso de derecha liberal, lo que sea, lo que hacen es restringir el sistema, cerrarlo y elaborar un discurso que es polarizante. No está hecho alrededor de la ideología, sino alrededor de ser blanco, del racismo, ¿no? Claramente. Y en el caso de los republicanos, de los demócratas, viene pasando algo parecido. Yo creo que hay intentos tibios de promover, o sea, digamos, aceptan estos bloqueos sistemáticos que se van dando, ¿no? Y esto es un momento clave, yo creo, para los partidos en Estados Unidos. Lo que pasa en la próxima elección va a marcar un antes y un después. De momento parece que va a ganar Biden, y eso podría, sí, alimentar que los republicanos deban renovarse y elaborar un discurso programático, o por lo menos más inclusivo, porque si no lo hacen, como digo, de acuerdo a la evolución demográfica, tendrán que desaparecer y surgirán nuevos partidos que puedan dar lugar a esa, digamos, a la defensa de los intereses de una derecha liberal. Ahora, lo interesante también, atando con otros libros que han sido publicados recientemente, como este de Pearson, y no me acuerdo el nombre del coautor, que se llama Let Them Eat Tweets, o sea, dejémoslos comer tweets. Lo que viene, o el argumento principal es que la desigualdad ha crecido tanto, que si pensamos que el electorado de los republicanos es esa población blanca, working class y middle class, ¿no?, y clase media, que en realidad se ha visto afectada por las políticas económicas de los 50 años, o sea, por eso lo que hay que hacer es darles de comer tweets racistas,
porque si les muestran los que están haciendo, no los van a votar, porque están atentando contra sus propios intereses, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como un caso muy especial de concentrado de todo esto. Yo creo que tiene cierto paralelismo con lo de Chile, pero lo de Chile explotó por abajo, ¿no? Primero había una abstención grande electoral y después viene la protesta que obliga al cambio del sistema. En Estados Unidos era la abstención y ahora veremos cómo sigue. Pero muchas de estas variables sí se aplican, ¿no? Sobre todo los republicanos, como decía, lo del desplazamiento de lo programático, y con el caso de Trump, Twitter, personalización, es de manual, todo, al extremo. La última, antes de agradecerte y despedirte y pasar los parroquiales, dice Lucas, y te vuelvo a traer a la Argentina. En 2009 se aprobó en Argentina una reforma electoral para la democratización de partidos políticos, donde uno de sus objetivos era eliminar la fragmentación del sistema partidario. Sin embargo, para el año pasado se llegó a casi el doble de partidos políticos de los que había en ese momento. Hay algunos autores que interpretan esa reforma como una estrategia política partidaria para ganar la representación de ciertos sectores, de la izquierda específicamente. Más que una reforma de verdad, ¿crees que puede ser así? Mi opinión sobre la reforma. No sé, no tengo mis dudas, no creo que haya sido así. Creo que, bueno, además conociendo a alguna de la gente que está detrás de la ley, que no sé, nos consta que conocimientos electorales y político-electorales tienen, y muchos, me parece que hubo errores de cálculo, ¿no? Que se miró mucho el diseño de la ley y no se pensó en cómo podían derivar las prácticas. Es evidente que no ha funcionado, es evidente que es una catástrofe, es ridículo y los efectos han sido muy malos. Ahora, si sí o sí tenía que ser así, no estoy en condiciones de contestar, digamos, porque siempre está esta doble dimensión, ¿no? Cualquier reglamentación tiene un nivel ideal y un nivel práctico donde puede ser muy distorsionado. Yo en este caso no soy experta en el tema, y sé que hay análisis en los dos sentidos. No sé si era evidente que iba a ser distorsionado en la práctica, no lo sé. No lo sé de verdad, no es que lo pongo en duda, digamos. Bien, quiero contarles que Maru dejó en el chat tanto el estudio de la importancia estratégica de los presupuestos participativos con link para que lo puedan bajar, que citó nuestra querida Huelpita, y también el título de la obra completa con los autores Jacob Hacker y Paul Pearson, Let Them Eat Tweets, How the Right Rules in the Age of Extreme Inequality. Algo, perdonen por la pronunciación en inglés, bastante paisana, pero... Si no quieren leer el libro, hay una entrevista a Pearson en Agenda Pública hace una semana que sintetiza todo. Buenísimo. Y le sumamos clickbait, Agenda Pública, más de todavía lo que les damos porque nos encanta. Janina, quiero agradecerte y aprovechar tu disertación y tu poder de divulgación para contarles a todos, quizás ya lo saben, pero no viene a más repetirlo, que hoy comienza el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, que se realiza desde Puebla, pero por el tema pandemia hemos tenido la suerte de que lo abran, va a ser de acceso libre, así que ahí académicos y consultores de Iberoamérica van a exponer sobre comunicación política, aprovechenlo, ahí pasó Maru el link rápidamente de Agenda Pública, para que lean a Paul Pearson, lo que recién también comentaba Janina. En la Universidad de Buenos Aires, de donde Janina es egresada, de varias carreras, no de una sola, comienza un seminario de comunicación política que se domina qué es la comunicación política. Va a estar Mario Riorda hoy a las 7 de la tarde, es libre y gratuito, hoy tiene un día muy movido Mario como presidente de Alice, pero bueno, ahí muestran tanto la generosidad de Mario como la de Janina de divulgar y mucho. Mañana vamos a estar todos y vamos a seguir escuchando a Janina porque está el cuarto encuentro de los desafíos de la democracia del siglo XXI que organiza el Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el ICAP. Busquen ICAP en Twitter y se pueden inscribir. Mañana vamos a estar acompañándola, por supuesto, Janina. Y del 2 al 6 de noviembre, porque esto es coral, no importa la casa que lo organice, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora va a realizar las terceras jornadas de comunicación estratégica también de manera virtual. Es muy interesante, el año pasado nos tocó participar como expositores, es genial ese espacio, disfrútenlo porque es muy interesante. Y bueno, dos cosas más que es nuestra. La semana que viene vamos a tener el jueves a las 5 de la tarde a Ana Iparraguirre analizando las elecciones de Estados Unidos,
USA 2020, la decisión de un voto. Vamos a disfrutar mucho de Ana, que es amiga y colega, y también una súper divulgadora. Y cerramos el 10 de noviembre con Anthony Gutiérrez Rubí, este ciclo aquí en la metamorfosis de la Compol. Así que era como el chivo general. Primero, agradecerte un montón. Le contamos que nosotros nos conocemos con Golpita a partir de la interacción de Twitter y de su buena voluntad de pasarnos los teléfonos y empezar a generar cosas. Así que esperemos que sea la primera, pero no la última. Estamos felices, el corazón hinchado de felicidad por lo que genera. Gracias a ustedes. Yo encantada de verles las caras y poder intercambiar, y sí, que se repita y seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, y Toya, no sé si querés, como siempre, casi como cábala para cerrar, que siempre es importante escucharte. Bueno, creo que ya un poco dijimos todo. La propuesta siempre es colaborativa, tanto desde el grupo de Metacompol como colegas que trabajan en el ámbito de la ciencia política y de la comunicación. Janina, fue un placer escucharte. La verdad que seguimos aprendiendo día a día y creo que es lo más rico de este ciclo, el debate, el intercambio y nos estalla la cabeza. Cuando cerramos uno es así, nos produce esa renovación necesaria de ese debate y esa discusión que conversábamos al principio. Muchísimas gracias por tu generosidad, a nuestros y nuestras participantes de siempre, que es lo que además son la contracara y lo que enriquecen nuestro espacio colectivo, así que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. Gracias Javi, gracias Maru, gracias Ale, Joaquina, Julieta y todos ahí. Gracias. Gracias, Janina. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias, Ale. Gracias, Javi.